Luis, yo sé que ya habías venido Sí. en ocasiones anteriores. Yo por ahí te conocí en un Ficuneam. Ah. Te invitaron, si mal no recuerdo, fue cuando traías Love Me Not. Sí, puede ser. Por ahí, 2019, 20, sí. Exacto. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, Sí. exactamente. Entonces, de por ahí, pues platicamos un poco contigo. Y sí, y lo digo con todo el respeto y admiración, me pareció que eras una persona con un conocimiento del cine, del lenguaje y de cómo funciona vastísimo, o sea, muy, muy vasto, ¿no? Entonces, creo que vamos a enfocarnos un poquito por eso y vamos a ir transversalmente hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, empecemos con la peli, con la película que vimos ayer. Me gustaría un poco que me platicaras cómo fue generarse en ti esta idea de crear digamos, autobús donde va a coincidir todos estos personajes y cómo fuiste pensando cada uno de estos personajes, ¿no? Bueno, a veces las cosas te vienen a buscar a ti. En este sentido, yo estaba aquí en México, acababa la película que has nombrado, Love Me Not, y de alguna forma pensé en revisitar El Ángel Exterminador de Buñuel como punto de partida. Entonces yo no es que quisiera hacer un remake del Ángel Exterminador, Dios me libre, digamos, ¿no? Pero sí que aprovechar el sustrato ese de un grupo de gente encerrada en un lugar para a partir de ahí fabular y ir a otros derroteros, porque mi intención no era hacer una crítica de la burguesía, sino más bien analizar aspectos del alma humana y de la falta de concreción que puede haber entre una realidad y el sueño, o sea, el tiempo, el espacio, hacer una variación sobre ese camino, ¿no? Entonces, de ahí empezó a surgir una idea motriz que luego fui desarrollando. Incluso durante la pandemia me fui a una isla canaria que se llama La Gomera, y ahí es donde empecé a escribir el primer guión, digamos, ¿no? Yo al guión le doy un valor relativo, es importante para conseguir las fuentes de financiación, para que los demás entiendan más o menos por dónde quieres ir, para que el equipo técnico tenga unas referentes para saber qué vas a hacer mañana, por decirlo así, pero no para seguir al pie de la letra lo que esté escrito en ese guión o los diálogos que estén ahí propuestos. Pienso que durante el rodaje es cuando está precisamente el campo abierto a la creatividad y donde todo el mundo es importante, incluyendo los actores, y si un diálogo se modifica o cambia de sentido, pero coincide con lo que yo quiero de alguna forma transmitir en esencia, lo respeto. Quiero decir, es un cine que se hace desde la libertad. Okay. Sí hay mucha libertad en la historia, ¿no? Creo que eso es también parte de la fortaleza de la película, esa libertad, ese ludismo también que tiene con los personajes, con la historia en sí misma, ¿no? Entonces, y ahorita que mencionabas, por ejemplo, a Buñuel, que mencionas El Ángel Exterminador, es curioso porque justo cuando ayer lo estaba viendo, sí siento que hay algo buñueliano yendo y viniendo, ¿no? O sea, desde detalles, por ejemplo, yo recuerdo esta toma que haces del sobaco, que me recuerda pues obviamente a Perro Andaluz. Claro, es verdad. Sí. Y otra que también hay una película que Buñuel filmó aquí que era Subir al cielo. Al autobús, había un autobús. Y la secuencia del autobús donde él tiene este sueño erótico, que se imagina una selva dentro del autobús. Sí. Esa película no la tuve en cuenta, curiosamente, pero como la he visto puede ser que actuara, porque en mis películas hay muchísimas referencias cinéfilas. Antes lo decía en la charla, soy más espectador que productor o director. O sea, he visto tanto cine y lo he sesgado tanto, he dejado aparte tanto cine que no me interesa, que es normalmente el que hacen las mayors, que de la otra esencia, en el sedazo, han pasado imágenes como muy icónicas y que de alguna forma quedan ahí impresionadas y que a lo mejor sin darme cuenta surgen en la propia película. Entonces, así como El Ángel Exterminador fue un punto de referencia de salida, Subida al cielo para nunca la pensé, y luego dije, mira, un autobús como Subida al cielo, y también habla de la muerte como Fresas salvajes de Bergman, y también hay un tipo que es como una especie de factotum, ángel o demonio, que es Eros en la película, que también podría ser del teorema de Pasolini. O sea,
Claro que hay cine y están las imágenes de back projection en el autobús, la manera de hacer de Hitchcock, ¿no? Claro. De Marnie, o verdad, pues sí que hay momentos, digamos, de conexión con muchas películas, pero algunas veces surgen como del inconsciente, no están pensados. Sí, fíjate que eso es padre porque, digo, por ahí te comentaron que yo aparte también doy clases. Entonces, algo que alguna vez hemos platicado mucho en clases con alumnos, porque tiene que ver mucho con generaciones nuevas, es plantearles que justo el cine tiene como una especie de, o siento yo en mi parecer, que el cine tiene como una especie de ADN, donde se va guardando esa memoria. Exacto, sí. Y entonces a un cineasta hace algo y resulta que ese algo se alimenta de algo que consciente o inconscientemente lo mete. Pero es que es eso, es justamente como que va dentro del ADN, el cine está evolucionando y va tomando forma en otra cosa, pero se reconoce. Sí, se realimenta. Pero eso ocurre con todo el arte, que es sincero, porque también ocurre con la pintura. O sea, Renoir no sería nadie si antes no hubiera existido, o Manet si antes no hubiera existido Goya, porque no es que imiten a Goya, pero surge la manera de interpretar de Goya, ¿no? Claro. Y todo es así, ¿eh? Picasso se realimenta de todo, del arte del paleolítico, del neolítico, se realimenta del arte africano, claro, y de ahí surge el cubismo y tantas otras cosas, ¿no? O sea que es una grandeza en el fondo, el que las cosas estén conectadas, porque forma parte de nuestra trayectoria en la vida y en el mundo, y de la conexión, como tú decías, el ADN, como la conexión, ¿no?, entre el pasado, el presente y quizá el futuro de nuestra especie. Sí, exacto, y se va enriqueciendo porque además es eso también, o sea, alguna vez nos hemos platicado que también muchas cosas pues no es generación espontánea, ¿sí? Exacto. Hay alguien que hizo eso antes, ¿no? Sí, Entonces, siempre. Si vas a mirar el arte de las cavernas, ya estaba aprovechando incluso el volumen de la roca para hacer tridimensional, antes de que el concepto de tridimensional estuviera en la cabeza de nadie. O sea que ya forma parte, casi te diría, de nuestra esencia como seres, más allá de, digamos, de discusiones filosóficas o mentales, ¿no? Ya la manera en que estamos hechos, nuestra esencia, como decía Guzmán en la película esa que rodó en Atacama. ¿Cómo se llama? No sé qué, de la luz. Sí. Bueno, en esta película de Gustavo Guzmán, sí, el chileno, ya habla de que estamos hechos del mismo polvo que las estrellas, que nuestros huesos tienen los mismos componentes que las estrellas. Entonces, pues bueno, esto es lo que hay que reconocer y es la grandeza, ¿no?, de que somos parte del universo. A veces por el ego nos creemos separados de los demás y de todo el contexto, animales, plantas, pero es lo mismo, somos lo mismo. Sí, y ahorita, por ejemplo, que mencionábamos esta parte... Patricio Guzmán. Claro, sí, chileno. Sí, Patricio Guzmán. Fíjate, ahorita que mencionabas también esta cuestión lúdica y de libertad, y que también un poco lo hablaste ayer, lo mencionaste en el preguntas y respuestas después de la proyección. También te hermana mucho con los primeros trabajos de Nouvelle Vague. Sí. Bueno, los primeros trabajos de la Nouvelle Vague tenían la libertad de hacer un cine independiente sin la condición de responder a una producción tradicional. Entonces había una libertad creativa, como Abu de Souffle y tantas otras películas, que hoy en día no está ya más. Y esta es mi preocupación en el fondo, ¿no? O sea, como una película del finales de los años 20, Ancien Andalou, que yo digo que es de Buñuel y Dalí, porque, bueno, pues esa película todavía es lo más revolucionario que se ha hecho en el cine. O sea, quiero decir, el cine, a veces por la industria y por el entretenimiento, ha quedado relegado a su gran capacidad de expresión, que es más fácil que ocurra esa transgresión en la pintura, por ejemplo, o en las artes plásticas, Joseph Beuys o tantos otros, ¿no? Anish Kapoor, Townley, Picasso, por supuesto, y tantos otros autores o artistas plásticos que hayan podido experimentar más
en ese terreno, que es más, digamos, más pequeño que el del cine, que siempre es un grupo de personas grandes, y el cine en general ha estado más condicionado por el tema industrial, para mi preocupación. Por eso ahora cada vez las películas son como más conformistas. Al final estoy viendo películas, de alguna forma, de formatos 2 horas, que parecen más una teleserie reducida que no cine. O sea que el tema del desarrollo de estas Netflix, etcétera, Amazon, está provocando que el espectador se acostumbre a ver un lenguaje más conservador que antes. Y entonces las películas de ahora, que van para el cine, incluso intentan un poco emular las series, porque es lo que se vende y lo que está conformando la manera de ver del espectador. Y este es el peligro con las nuevas generaciones, que se olviden de la parte revulsiva que tenía el cine de los años 60, con autores, mira en el este de Europa, ¿no? Cavalerovi, Kusturica, en fin, tantos autores que hacían un cine desde una propuesta de libertad personal, con lo que está Borovsky, con lo que está pasando ahora. Ok, mira, se nos está acabando el tiempo, pero quería comentarte algo y a ver si coincidimos. Tú mencionabas, y en la película aparece, el famoso vendedor de clavos oxidados. Sí, ¿no? Esto es un personaje mexicano. Es un personaje. Sí. Entonces, cuando lo vi y comentaste y toda la anécdota detrás de eso, me parecía que es algo que también de pronto se puede extrapolar al cine, en el sentido de justo lo que estás mencionando ahorita, de que hay cineastas que hacen películas que saben que posiblemente no tengan la exposición, no lleguen tan lejos en el sentido de ser como los éxitos comerciales, sí. Pero que tampoco les interesa mucho porque ellos quieren hacer su cine más libre, más honesto, y entonces es más como el rollo de decir, pues no me importa si no es un éxito, si no puedo sacar ganancia de ello, pero me importa el mensaje, lo que quiero decir. Sí, hombre, eso es vital, por lo que comentaba hace poco con tus compañeros, de que de alguna forma la vida pues la tenemos aquí para hacer lo que creamos que estamos destinados por un lado a hacer y lo que nos gusta, porque si no es una frustración, ¿no? Entonces, ya que tenemos esta ventaja de poderlo hacer, pues hay que ser como muy sincero con uno mismo, al menos yo lo creo así, y hacer lo que puedas para hacer algo positivo hacia los demás y compartir con los demás, poderlo compartir con los demás, como son tantas otras cosas, ¿no? Sí. Okay. Bueno, quisiera yo seguir platicando más contigo, pero creo que ya te nos obligan a cortar. Pero se viene a cortar un poco, pero la verdad porque la charla está... Bueno, si vas a estar también en San Miguel Allende, podemos hablar en otro rato. Continuarla. Claro, por supuesto. Claro.